In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos con la tesis decimocuarta, en la cual entramos ya en el grupo de las tesis más directamente teológicas, y esta en concreto las nociones de revelación divina y la respuesta de fe que damos a esa revelación divina. Lo primero, recordar revelación divina. Esto quiere decir que Dios habla mediante palabras y obras realizadas en la historia de la salvación y que culmina en Jesucristo como libre comunicación de la verdad salvífica. Eso sería, diríamos, el primer aspecto de revelación de Dios. Ahora, a esta revelación de Dios se le da una respuesta de fe. El hombre debe responder libremente por la fe, cuyo acto, realizado gracias al auxilio de Dios, conlleva un asentimiento a verdades que sobrepasan la capacidad natural del hombre. Con lo cual tenemos ahí esa respuesta, veremos la fe como un don interior, en qué consiste la fe, la terminología de Santo Tomás, cogitare cum ascensione, y diremos algo del objeto material y formal de la fe para que quede claro que esas verdades sobrepasan la capacidad natural del hombre, pero esto, aunque sobrepasa la capacidad natural del hombre, tienen una credibilidad, son dignas de fe para la persona abierta a la trascendencia. Y ahí plantearemos un poco las cuestiones de la credibilidad, sus aspectos especulativo y práctico, y los milagros como criterio de revelación en el marco de esa credibilidad. Aquí os pongo algunos textos, sobre todo magisteriales, que pueden seros interesantes para preparar esta tesis. Bien, respecto a lo primero, la revelación divina. Lo que hay que tener muy claro es que la revelación es esencialmente palabra de Dios dirigida a los hombres. Dios se manifiesta lo que es Él mismo y sus designios para que el hombre participe de la vida divina y entre en la amistad con Dios. Este tema de comunicación en un orden a la amistad con Dios lo deja muy claro Dei Verbum. Por tanto, hay una dimensión salvífica que es libre y gratuita, procede de la bondad y sabiduría de Dios, y la revelación se distingue de otras donaciones de Dios porque, digamos, en la revelación lo que caracteriza es que Dios se comunica a sí mismo, habla de sí mismo por la palabra. Hay otras comunicaciones de Dios en las que no se da esa dimensión del conocimiento. En esta comunicación de Dios sí se da la dimensión del conocimiento. Por eso podríamos definir la revelación como la palabra, la locución de Dios a los hombres, pero entendiendo ese hablar en toda su riqueza de dimensiones. Ya digo, con el carácter salvador, ordenada la amistad con Dios, etc. Y el objeto, como hemos dicho ya, es doble. Por una parte Dios y por otra parte el misterio de su voluntad salvífica, que consiste en que vamos a tener acceso al Padre gracias a Jesucristo. Y en esta, digamos, en esta revelación hay palabras, la dimensión de verdad, y también hay obras con la dimensión histórica, y están relacionadas entre sí. También de nuevo Dei Verbum subraya mucho ambos aspectos y su mutua relación. Las palabras iluminan el conocimiento del hombre, hacen que salga de la ignorancia, y las obras muestran que intervienen en la historia. En ese sentido, fijaos, las obras en sí mismas son un misterio, son proclamadas, manifiestan la enseñanza, tienen un valor apologético, y las palabras constituyen una doctrina, significan realidades, proclaman las obras y explican su misterio. O sea que, como veis, ambos aspectos, obras y palabras, van unidos. Y todo esto constituye un diálogo de amistad. Hay una dimensión interpersonal. Dios libre y gratuitamente se comunica al hombre, no es algo necesario. Hay una elección, por así decir, por parte de Dios, y por parte del hombre debe darse una respuesta libre que es meritoria, cuando se da con la, digamos, para recordar siempre la fuente de cualquier mérito es la caridad, pero la fe unida a la caridad es claramente meritoria y solo se puede dar la respuesta de fe con ayuda de la gracia. Por otra parte, también tenemos el tema del testimonio. Esta palabra por la que nos viene la revelación se apoya en la autoridad de un testigo.
y el testigo fundamental es Dios, que da testimonio de sí mismo. O sea, no solo es que Dios haya revelado a algunos elegidos para que den testimonio a otros, sino que la misma palabra de Dios es testimonio. En ese sentido, Dios interviene en cada uno, se revela a cada uno para que sea aceptada y solo puede ser acogida con un asentimiento de fe, lo cual requiere la gracia. O sea que no es meramente un testimonio exterior, sino que también interiormente el Espíritu Santo debe intervenir para que nosotros podamos aceptar esa palabra. Con lo cual veis es testimonio en un sentido amplio, pero que hay que precisar. Hemos hablado antes de la historia de la revelación y aquí habría varias fases. En un sentido muy amplio se podría hablar de revelación natural o cósmica, en el sentido de que el mundo ha sido creado de la nada y a partir del mundo el hombre puede llegar a saber que hay un creador. Esto está en la escritura o a partir incluso de la propia espiritualidad, de la conciencia moral humana. Pero diríamos, en ese caso no es una palabra dirigida de una manera personal al hombre, simplemente permite conocer pues, que hay una causa primera, grandiosa, se la puede alabar, pero estaríamos ahí en la base simplemente del fenómeno religioso, de que el hombre reconoce ese misterio último, con todas las imperfecciones que ha habido en desviaciones como el politeísmo o panteísmos o cosas de estas. De hecho, la misma revelación nos dice que el pecado original y sus consecuencias han hecho difícil que se reconozca a Dios creador sin que se mezclen errores. Por eso, diríamos, dejando ya aparte este nivel, por así decir, cósmico o natural, nos interesa la revelación sobrenatural, que en las actuales condiciones del género humano es moralmente necesaria, incluso para llegar a conocer realidades que podría llegar a conocer la naturaleza humana en otras circunstancias. Es decir, que hay un único Dios o que es creador. De hecho, eso lo podríamos conocer por nuestra razón, pero después del pecado original es mucho más difícil. Por eso es moralmente necesario, en el sentido de que a la mayoría le hace falta que le venga eso, aunque tengamos, diríamos, las fuerzas, la capacidad para poder realizarlo. De todos modos, forma parte de la fe que el hombre, incluso en la actual situación de naturaleza caída, puede conocer con certeza al Dios vivo y verdadero con las solas fuerzas de la razón. O sea, el poder lo tenemos. Otra cosa es que, de hecho, muchas personas lo llevan a la práctica o no. De ahí lo de la necesidad moral de la revelación. Si no tuviéramos ese poder de llegar a conocer que hay un principio último, la creación, pues tampoco estaríamos capacitados para reconocer una revelación sobrenatural del mismo Dios. Nos resultaría completamente incomprensible. O sea, si nuestra naturaleza estuviera tan herida que ni siquiera podemos pensar en realidades trascendentes, si nos dicen unas palabras o un lenguaje acerca de Dios, pues es que no podríamos conocer absolutamente nada. Bien, pero dejando aparte, digamos, esto que podríamos conocer por la mera razón natural, lo importante es que la revelación consiste en la manifestación que Dios hace en una historia de la salvación, para llevar al hombre a una amistad que supera las fuerzas de la naturaleza. Aquí tenemos la revelación sobrenatural, que se suele distinguir entre una revelación primitiva y revelación histórica. Revelación primitiva sería la que caracteriza los primeros inicios del Génesis. No es que no sea histórica, pero no entra dentro de la historia de la salvación entendida con Abraham, Moisés y demás. O sea, eso también ha sucedido en la historia, pero serían los momentos iniciales. Y la revelación histórica, con esa terminología, es la que comienza con Abraham, los patriarcas, Moisés, los profetas, como una preparación para recibir al Salvador. Y por último, lo que tenemos es la plenitud de la revelación que llega con Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, y después de que Dios ha hablado por los profetas, nos ha hablado por el Hijo. En él tenemos palabras, obras, signos y milagros, y sobre todo su muerte, resurrección y envío del Espíritu Santo. Y eso lleva ya a la plenitud toda la revelación y lo va a confirmar con el testimonio divino. Es decir, se nos habla de la verdad más profunda de Dios, de la verdad sobre el hombre, del fin al que Dios quiere llevar al hombre.
No es, y por supuesto, esto hay que dejarlo claro, no es que la revelación de Cristo tenga que ser completada por otras religiones, que le faltara algo a Cristo y lo tienen que completar otros, no. Algunos han dicho que como la verdad de Dios es una cosa tan grandiosa, no la puede manifestar ninguna religión, ni siquiera el cristianismo, ni siquiera Cristo. Pero claro, se están olvidando que Jesucristo es el verbo de Dios encarnado y que Él es la palabra definitiva del Padre. Es cierto que palabras y obras de Jesucristo son limitadas en cuanto que son humanas, sí, pero su fuente es la persona del Verbo encarnado y la verdad de Dios no queda abolida, no queda eliminada porque se exprese en un lenguaje humano. Por supuesto que el conocimiento que tenemos en este mundo de Dios, por la fe, por la gracia y demás, solo aparecerá con toda claridad con la vuelta de Jesucristo y cuando ya tengamos la vida eterna y contemplemos a Dios cara a cara. Sí, lo definitivo será entonces, pero ya en este mundo la revelación histórica nos ofrece lo necesario para la salvación y no cabe pensar, pues eso, que vaya a ser completada en algún aspecto por otras religiones. De hecho, lo que puede haber de verdadero en ellas está en la revelación de Cristo y con mucha mayor claridad. Por esto, dado que Cristo es la plenitud de la revelación, se dice que la revelación en cuanto tal queda cerrada después de que muere el último de los apóstoles. El Espíritu continuará ayudando a la Iglesia, recordando e iluminando cosas, pero no podemos decir que hay una nueva revelación o que va a continuar la revelación. Digamos, nos ayudará a entender lo que ha dicho Jesucristo, pero no hay nuevas revelaciones. Las revelaciones privadas son otra cosa. Si son auténticas, algunos místicos o algunos profetas, su sentido es el de recordar un determinado aspecto que nos ha enseñado Cristo. Y de hecho, las revelaciones privadas se entienden en el marco de la providencia de Dios que va guiando a la Iglesia, esa actuación del Espíritu Santo para entender mejor lo que Cristo nos ha enseñado. Igual que las determinaciones del magisterio, como diremos más adelante, no son nuevas revelaciones, sino una explicación de lo que Cristo ha dicho, de lo que está en la palabra de Dios. Y respecto al contenido, hemos visto ya que la revelación se da en un diálogo interpersonal entre Dios y el hombre para comunicarle la vida divina, pero hay una información acerca de Dios, se nos transmite verdad acerca de Dios. Es cierto que la noción bíblica de verdad es muy amplia, emet significa fidelidad, norma, verdad, estaría también la adecuación entre la palabra y la realidad, y la aletheia griega, cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, se abre a todos esos sentidos. Es decir, la aletheia griega o veritas latina estrictamente subrayan las dimensiones de conocimiento, pero no se contraponen a las nociones de fidelidad o normatividad o este tipo de cosas. Aquí lo que sucede es que a veces por influjo de Lutero, quien no daba mucha importancia a los contenidos de la revelación y acentuaba solo la fe fiducial y la confianza, o por sistemas filosóficos que niegan que el hombre puede conocer a Dios, algunos en la Iglesia han negado la importancia de este comunicar verdad. Pero dentro de la revelación, ya digo, está ese diálogo de amistad, pero está también la comunicación de verdad. Pensemos también en un ámbito interpersonal, qué amistad puede haber si no se comunica la verdad. Y de hecho algunos han contrapuesto la enseñanza del Vaticano I más centrada en la revelación como verdad, a la del Vaticano II como más centrada en la revelación como una amistad o un diálogo, pero es que es absurdo contraponer ambas cosas. Se llegaría a la cosa ridícula de teologías existenciales como en Bullmann que vacían de contenido la revelación y solo queda que al final que el hombre se revela al hombre. Pues eso, ¿para qué queremos decir? Eso ya está, no tiene nada que ver con la revelación, ni con la escritura, ni con nada. Por otra parte, otros, en un planteamiento de pluralismo religioso, han querido reducir la revelación a experiencia, una experiencia que se da en las diversas religiones y luego las verdades son las que cada uno quiera decir según su cultura o lo que sea. Pero esto también es ridículo. Podemos hablar de Dios con verdad, aunque nuestro lenguaje sea limitado. Entonces no puedes considerar que las diversas religiones son verdaderas y reveladas, porque como hay afirmaciones contradictorias, dos contradictorias no pueden ser verdaderas.
Con lo cual, todo este plano de la experiencia y luego verdades como cada uno quiera es absurda. De hecho, si la experiencia religiosa procede de una intervención de Dios, eso conlleva una serie de verdades. Y si hay verdades, no podemos decir que sean verdades cosas que son contradictorias. Por ejemplo, si se admite el monoteísmo y el carácter trascendente de Dios, no podemos admitir el politeísmo. No es que en la experiencia religiosa de no sé qué, de no sé quién hay varios dioses, ¿no? Pues eso evidentemente no puede ser verdadero. O si se admite el carácter personal de Dios, no puede considerarse el misterio de Dios como un absoluto impersonal. O sea que, como veis, este tema de plantear la verdad como experiencia no tiene mucho recorrido. Por supuesto que ya hemos visto que el Espíritu Santo tiene que intervenir personalmente para que nosotros aceptemos, demos el sí de la fe, como ahora veremos, pero eso no puede quedar reducido a una experiencia en la cual no hay verdades. Bien, pues dicho esto sobre la revelación, hay que comentar ahora cómo respondemos a la revelación. Y aquí tenemos la fe como un don interior y una respuesta a la revelación. Claramente hace falta un don de Dios, esto está dicho ya desde la antigüedad, en el Concilio II de Orange, Vaticano I, Vaticano II. Por eso se habla del don infuso de la fe, iluminación de la mente, etc. Y de hecho, la Iglesia ya desde el siglo V, frente a algunas afirmaciones de monjes de las Galias, tuvo que recordar que diríamos, el initium fidei, el comienzo de la fe, depende de la gracia. Algunos decían que solo dependía de la voluntad humana y luego ya sí que Dios, según conviera cómo respondíamos, nos daba la gracia. No, el Concilio de Orange recordó la enseñanza de San Agustín que la fe ya es un don. Por otra parte, el que la fe sea un don no quita que sea una respuesta a la revelación verdaderamente voluntaria. No es un mero acto intelectual, también es intelectual porque estamos hablando de verdades, pero como son verdades sobrenaturales que no se imponen como algo evidente, hace falta esa intervención de la voluntad movida por la gracia. San Agustín decía que creer es pensar asintiendo. Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad, movida a su vez por Dios mediante la gracia, como explica Santo Tomás. Cuando esta ayuda divina adquiere una forma estable y permanente en el hombre, desde que es justificado, tenemos ya la virtud infusa de la fe, que solo se pierde cuando se niega lo que Dios ha revelado. O sea que, como veis, hace falta siempre la acción de la gracia para actualizar esta respuesta de fe, para mantenerla y mucho más. Los dones del Espíritu Santo cuando profundizamos de una manera pues mística o experimental en estas verdades. Y también muy importante, esto lo recordaba Dominus Iesus, distinguir entre fe teologal, que procede de la acción gratuita de Dios, y creencia que se puede dar en otras religiones. La fe nos permite acoger la verdad de la revelación con ayuda de la gracia, mientras que la creencia estaría en el ámbito de la experiencia religiosa general, de la cultura, de todo este tipo de cosas, y eso puede brotar de las fuerzas de la naturaleza. Es simplemente una búsqueda humana de la verdad en referencia a Dios. O sea que, por tanto, fe y creencia son cosas distintas. Vamos a profundizar ahora en esa noción de creer como cogitare cum ascensione. Pensar o dar vueltas con un asentimiento. El término cogitatio en Santo Tomás conlleva una búsqueda, una inquietud, que es lo propio cuando no hay asentimiento, o asentimientos imperfectos, la opinión, la fe humana, mientras que en la fe divina sí que hay un asentimiento firme. Entonces, ¿por qué decimos que es una cogitatio? Pues es una cogitatio porque aquello en lo que estamos creyendo no es evidente para nosotros. Por tanto, no es que la mente se quede perfectamente fija por sí misma, porque es algo que nos supera. Por eso incluso los místicos hablan de las tinieblas de la fe, por eso pueden surgir movimientos de duda y vacilación, aunque no es que hayamos negado, no hemos perdido la fe, pero obviamente se trata, digamos, de cosas que nos superan. La cogitatio que caracteriza la fe no es una cogitatio discursiva, sino una comprensión simple de las verdades de fe. Aceptamos las verdades de fe con esa oscuridad que tienen en sí mismas, porque son cosas que nos superan,
Y esta cogitatio, que no es un discurso, simplemente es esa aceptación, está en medio de otras dos que sí son discursos. Puede haber reflexiones apologéticas, buscar motivos para creer antes de la fe y después de la fe, reflexiones teológicas. Tenemos el cogitare cum ascensione, creemos la fe y a partir de eso pues reflexionamos sobre la fe o hacemos consideraciones devotas o lo que sea. Ya os digo aquí que la certeza, como la cogitatio no tiene esa certeza propia, repito, porque son cosas que no son evidentes para nosotros, que nos superan, es suplida en la fe con el asentimiento que depende de la voluntad. Atención, esto es importante entenderlo. No es un voluntarismo, sino que la fe es una virtud intelectual que se adhiere a su objeto, que es la verdad suma. Estamos hablando en el ámbito de la verdad. Lo que pasa es que Dios, como es la verdad suma, también es el bien sumo. Y recordad que el bien es el fin de la voluntad. Entonces, como este conocimiento, esta cogitatio, tiene una imperfección, porque son cosas que nos superan, hace falta que sea culminada, hace falta que demos el asentimiento con ayuda de una moción de la voluntad. Como es un asentimiento firme e indudable, tú puedes decir que la cogitatio de la fe coexiste con la más cierta y la más firme de las adhesiones intelectuales. Y por eso la fe es una certeza. Tiene la perfección sustancial de la certeza, aunque esa certeza le venga por la intervención del tema de la voluntad, que a su vez depende de la gracia. Bien, y digamos esto para que acabar de rematar esta cuestión hay que hablar del objeto material y formal de la fe para darnos cuenta de ese aspecto tan sumamente sobrenatural que nos supera. El objeto material de la fe es Dios en sí mismo, la verdad primera en su mismo ser, en cuanto que lo conocemos por esta revelación. Y esto luego lo expresamos en una serie de afirmaciones en el lenguaje humano. Nuestro lenguaje humano es análogo al hablar de Dios, pero lo podemos expresar. Y diríamos, aquí tendríamos todas las verdades del credo, lo que está en la escritura, etc. Y en este orden objetivo y del plano material, diríamos que la fe se resuelve en la autoridad de la Iglesia. O sea, no que algo sea verdadero porque lo diga la Iglesia, sino que Dios ha encomendado a la Iglesia el que sea regla infalible de la fe. O sea, el que nos precise los contenidos de la fe, no porque se los invente, sino porque nos ofrece con autoridad lo que viene de los apóstoles, etc. O sea, que en el plano de los contenidos, diríamos, la fe se resuelve en esta autoridad de la Iglesia. Pero respecto al motivo formal, que esto es lo más importante, por qué creemos, lo que nos mueve en última instancia a creer, aquí no es la autoridad de la Iglesia, sino la misma autoridad de Dios que revela. Es decir, Dios es la verdad primera, verdad en el sentido de veracidad primera, que al manifestarse no puede ni engañarse ni engañarnos, y ese es el motivo formal de la fe. O sea, si aceptamos la fe es porque Dios nos está moviendo interiormente a que lo aceptemos. Por eso la enseñanza tomista hablaba aquí de que el objeto formal de la fe es la revelación divina activa, sobrenatural, oscura, y que es una pura acción de Dios. Activa porque se distingue de los signos externos de la palabra divina. Eso sería la revelación pasiva, lo revelado. La activa es que Dios está interviniendo dentro de nosotros para que creamos. Sobrenatural, porque es de algo que supera los conocimientos humanos o de otro tipo de dones, como podían ser el don de lenguas u otro tipo de conocimientos infusos accidentalmente. Es obscura e inevidente, porque todavía no es que estemos contemplando a Dios cara a cara, lo aceptamos, Él mismo es el que nos mueve, y más todavía cuando intervienen los dones del Espíritu Santo, pero en ese sentido es algo oscuro e inevidente, y es una pura acción de Dios. Es Dios mismo el que está actuando para que nosotros creamos. No es que primero tengamos que percibir que actúa Dios y luego decimos, pues entonces yo acepto ya tal cosa. No, es en un acto único. Y no es que haga falta llegar a niveles místicos o algo por el estilo, no. Simplemente Dios nos está moviendo para que creamos. Es un poco como la luz nos hace ver la misma luz y las cosas iluminadas. No es que tengamos primero una luz para ver la luz y luego otra para ver las cosas iluminadas por esa luz. No, de golpe vemos tanto la luz como las cosas iluminadas. La autoridad de Dios nos hace creer su misma autoridad y las cosas que nos va diciendo. Por eso, en el plano formal, del objeto formal, en el motivo formal,
la fe se resuelve en la autoridad del mismo Dios que nos mueve a creer. Y esa autoridad es la razón o motivo para creer y al mismo tiempo es la verdad creída. Si hablamos, en cambio, del orden subjetivo, de las disposiciones o de lo extrínseco, ahí se podría hablar de una certeza de la revelación en el sentido de motivos de credibilidad. O sea, antes de creer, pues tú puedes buscar motivos de credibilidad. Lo que pasa es que eso no todo el mundo los conoce o no todo el mundo ha tenido formación para ello. Con lo cual, diríamos que los motivos de credibilidad, y hablaremos ahora de ello, son una causa dispositiva y extrínseca que no entra propiamente en el objeto formal, porque el objeto formal, el motivo fundamental para creer, es que Dios mismo nos mueve a creer. Y vamos ya al último punto, la credibilidad de la revelación. Digamos, profundizar un poco lo que hemos visto antes. El asentimiento de fe, que tiene que ver con la verdad, tiene que ser conforme a la razón. No es un salto al vacío ni un movimiento ciego o irracional. Eso sería contraponer la fe a la razón o pensar que la naturaleza del hombre está tan corrompida que ya no puede hacer nada en la fe. De hecho, la voluntad no puede imponer el asentimiento al entendimiento si no hubiera cierta credibilidad, una serie de motivos para los que veamos que tal cosa es razonable. No que la fe dependa de esos motivos, pero tenemos que ver que eso tiene cierta racionalidad. Obviamente tiene que ser un juicio interno que excluya la duda prudente, se entiende según las circunstancias del sujeto, según la formación que tenga cada uno. Es distinto el caso de los niños o de la gente sencilla, de alguien que se dedica a la investigación histórica. Fijaos que en el caso de la fe de los sencillos, el juicio de credibilidad se realizará a partir de conocimientos que tienen a su alcance, incluso una cierta filosofía del sentido común. Todo el mundo se da cuenta, pues sí, es lógico que al final haya una causa última de todo, aunque no lo llamen así, y bueno, pues tiene su lógica que se nos haya revelado. Ese juicio se va a fundar en signos y argumentos que nos muestran el origen divino de la revelación, como son milagros, profecías, también el mismo desarrollo de la Iglesia. O sea, el tema de que a veces viendo las catástrofes de gobierno en la Iglesia, sin embargo, la Iglesia se mantenga, es uno de los mayores milagros. O la sublimidad de la doctrina, también efectos y afectos internos de consuelo, satisfacción de las aspiraciones profundas del hombre, o sea, se van presentando toda una serie de motivos. No es que, diríamos, con esos motivos sin más ya creas y ya te manden automáticamente a la fe, ni que sean una cosa puramente interna con una aspiración profunda del hombre. Entran muchas más cosas, si no caeríamos en una apologética inmanentista. Son también importantes los milagros, todas esas cosas históricas que hemos dicho, etc. En cualquier caso, la certeza infalible de la fe viene por el motivo formal. O sea, todos estos motivos de credibilidad son importantes como preparación, pero el creer tal cual es por esa intervención de Dios. Obviamente, cuando alguien ha sido bautizado de niño, ya tiene la fe desde el principio, a menos que luego pues la pierda por un acto de negar la fe. Y el que posee la fe pues puede realizar ya actos de fe, conoce con mayor certeza motivos de credibilidad, porque además cuenta con la iluminación infusa de la fe, con lo cual ve que esos motivos, pues no sé, de la historia de la Iglesia o de milagros o de la sublimidad de la doctrina de Cristo, incluso le resultan mucho más razonables. En el caso del no bautizado o del que ha perdido la fe, para que alcance la justificación, tiene que darse un acto de fe, tiene que creer esto que Dios ha revelado. Aquí también hay que distinguir entre credibilidad especulativa y credibilidad práctica. El juicio especulativo es un poco lo que hemos visto antes, la certeza moral, pues por los milagros, por motivos que se han dado, y uno concluye, esto es creíble. Por ejemplo, la enseñanza de la Trinidad no es absurda, no la comprendo, pero veo que puede tener ciertos motivos para aceptarse. Mientras que el juicio práctico es yo ya tengo que creer, yo debo creer esto. Es lo que se llama el juicio de credentidad. Recordad, credentidad del juicio práctico, yo tengo que creer esto, credibilidad en un sentido más especulativo y general. El juicio de credentidad es el conocimiento ya intelectual inmediatamente previo a sentir a la fe.
Por tanto, está relacionado con la moción de la voluntad que nos lleva a creer, lo que se llama el pius credulitatis affectus, y esto ya es sobrenatural. O sea, esa moción de la voluntad es sobrenatural y, por tanto, el juicio práctico que tiene que ver con ella también es sobrenatural. El juicio especulativo es conveniente esto, puede ser interesante. Esto puede verse favorecido por la iluminación sobrenatural, pero no lo podemos reducir el juicio especulativo a este último momento de esa iluminación sobrenatural. Con eso caeríamos en el fideísmo. De hecho, podemos ver pues, que la fe tiene muchas cosas razonables, aunque no lo demuestres racionalmente antes de llegar al acto de fe y antes de tener la gracia o cualquier cosa de estas. Y por último, recordar que el milagro puede ser un criterio de revelación. El milagro como un hecho sensible, que es asequible a nuestra experiencia, pero que no se puede explicar por las causas creadas, físicas o espirituales, sino que hay que atribuirlo a Dios. Digamos, sería menos propio llamar milagro lo que hacen los ángeles, aunque sirva para manifestarnos cosas de Dios. Diríamos, es cierto que alguien que no presencia un milagro tiene que fiarse del testimonio de otros, pero fijaos que en la mayor parte de los acontecimientos históricos sucede así. Nosotros no hemos estado en la caída de Roma o en la batalla de las Termópilas o cosas de estas. Negarse a aceptar los milagros porque hay unas leyes de la naturaleza inmutables o que no conocemos del todo, simplemente revela la pretensión, que es absurda, de unas leyes de la naturaleza que sean absolutas. Algo así como un panteísmo mecanicista que se explica a sí mismo. Es una cosa absurda. La finalidad del milagro es simplemente confirmar una verdad sobrenatural. En algunos casos va a estar en la misma esencia de un acto milagroso, por ejemplo, los milagros eucarísticos para confirmar la verdad de la Eucaristía, o en otros simplemente pues para manifestar a quien tiene la autoridad de Dios. Por ejemplo, cuando Pedro cura al paralítico, era como acreditar a ese testigo que iba a hablar luego. Independientemente de la disposición del que lo contempla, el milagro tiene una gran fuerza apologética, solo que claro, si alguien está mal dispuesto y quiere empeñarse en la infidelidad, no va a hacer caso al milagro, como sucedió a los que contemplaron la resurrección de Lázaro, el refrán castellano de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bien, pues terminamos con esto esta tesis. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.